Muy bien, bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Para mí es un honor, es un placer, bueno, este año cerrar el octavo curso de verano FINUT, unos cursos de verano en los que he tenido la posibilidad de poder colaborar, de poder participar casi desde los inicios. Y bueno, una alegría en realidad ver tanta gente detrás de la pantalla, aunque no se pueden ver, no se pueden tocar. Estáis ahí y bueno, y como estoy leyendo en el chat, estáis disfrutando con la calidad de las charlas, con el contenido de las charlas y bueno, y espero que también con esta podáis aprender y podáis disfrutar de la evidencia científica en lo que se refiere al ejercicio como medicina. Hace ya más de una década se viene reclamando, se viene diciendo que la inactividad física, la falta de actividad física es uno de los mayores problemas de salud pública del siglo XXI. Esto lo reclamaba el profesor Stephen Blair, un profesor que ya está retirado, quizá uno de los mejores investigadores del mundo en el área, en la epidemiología de la actividad física. Ya en aquella época había datos, había evidencia científica que ponía de manifiesto que aquellas personas que no alcanzaban las recomendaciones de actividad física tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Años más tarde, unos 11 años más tarde, nos encontramos no con el problema de la inactividad física, sino con un problema global, un problema de pandemia que impacta de forma negativa y en muy pocos días sobre nuestro nivel de actividad física que ya estaba bastante deteriorado. En este caso, estos son datos de una empresa privada, de Fitbit, donde pone de manifiesto el descenso en porcentaje, en número de pasos desde la segunda semana de marzo hasta la última semana de marzo del año 2020. Como se puede constatar en esta imagen, en algunos países se produce hasta un 38% de descenso en ese número de pasos diarios. También se puede ver aquí, claro, el porcentaje va variando en función del país y como consecuencia en función de las medidas que se tomaron o medidas de confinamiento que se tomaron en aquellas semanas. En algunos países todavía no se habían iniciado y en otros países, como por ejemplo en España, se pusieron en marcha el 14 de marzo de una forma muy, muy estricta. Esto, como era de esperar, tuvo un efecto bastante importante en los niveles de actividad física, ahora ya medidos de forma objetiva y de forma muy sencilla con el número de pasos diarios. Un estudio realizado en 14 países que evaluó la actividad física con un cuestionario de forma subjetiva, también ponía de manifiesto que la actividad física durante la pandemia, la actividad física de intensidad moderada vigorosa, esta más oscurita, antes de la pandemia y después de la pandemia, y luego aquí tenemos estas dos columnas, actividad física de intensidad vigorosa antes y después, en 14 países de todo el mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, países de Sudamérica, que veo que hay gente aquí en el chat de estos países, se produjo o la gente reportó, las personas reportaron un descenso bastante importante en el tiempo empleado, como decía, en actividad física de intensidad moderada, vigorosa e intensidad vigorosa. Esto, como es de esperar, va a tener una repercusión, un impacto negativo en la salud cardiovascular de la población que es posible que veamos en los próximos años, a menos que se planteen estrategias a nivel de país para revertir estos datos de actividad física. Hace cerca de 10 años, el profesor fisiólogo del ejercicio Tim Noakes y un farmacéutico, el doctor Spedding, publicaban un artículo con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres muy interesante, que se titulaba Corre, corre por tu vida. Y decían, los humanos hemos evolucionado para correr. Y esto nos puede ayudar a explicar nuestra capacidad atlética. Y como decía, esto lo escribieron con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, pero también nos puede ayudar a entender nuestra susceptibilidad a las enfermedades de la vida moderna. De tal forma que ellos decían que en la edad, en nuestros ancestros, hace miles de millones de años, ellos tenían que correr para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder pescar, para poder alimentarse.
mientras que en la sociedad actual tenemos que correr para poder vivir, para poder darle más años a nuestra vida, para prolongar nuestra vida y para también darle más vida a esos años. Es decir, para reducir la susceptibilidad a las enfermedades propias de un estilo de vida poco activo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que hace casi 10 años se ponía de manifiesto la importancia de correr. Y lo hacía, como decía, como consecuencia de la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres, donde decían, paradójicamente, en estos Juegos Olímpicos se van a unir, se van a juntar una serie de personas para medirse en su excelencia atlética, mientras que al mismo tiempo hay un gran sector de la población que no solo no compite por su excelencia atlética, sino que compite por no hacer nada y que están sufriendo de enfermedades propias de un estilo de vida muy sedentario. Y es que efectivamente parece que es difícil de entender que el ejercicio se pueda considerar como una píldora y parece que efectivamente es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Y esto ha sido objeto de portadas de artículos publicados en la prestigiosa revista como New England Journal of Medicine o British Medical Journal, con titulares como este, ¿no? El ejercicio no es una cura milagrosa, es justamente buena medicina, ¿no? Y se explica que el ejercicio sirve para la prevención primaria, es decir, para prevenir la aparición de enfermedades. También es eficaz para la prevención secundaria, es decir, una vez que ha aparecido la enfermedad en sus primeros estadios, también el ejercicio puede ayudar a revertir esa enfermedad incipiente y, por supuesto, como hay también evidencia científica, el ejercicio se puede usar dentro del armamento médico para tratar enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades como el cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Y es que la falta de actividad física aumenta el riesgo de hasta sufrir 35 enfermedades crónicas. Enfermedades relacionadas con el sistema cardiorrespiratorio, infarto de miocardio, hipertensión, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, trombosis venosa, enfermedad arterial periférica, enfermedades relacionadas con el sistema muscular, como sarcopenia o la distrofia muscular, con el sistema nervioso, como la disfunción cognitiva, la depresión, la ansiedad, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, de acuerdo con cáncer colorectal, diverticulitis, estreñimiento, con el sistema inmunitario, como el dolor crónico, como la fibromialgia, artritis reumatoide, enfermedades relacionadas con el sistema óseo, como la osteoporosis, la osteoartritis o las fracturas, y también enfermedades del sistema endocrino, como por ejemplo la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y también la obesidad. Y las primeras evidencias de que efectivamente el ejercicio podía tener un efecto positivo sobre la salud y más concretamente sobre la longevidad fueron estudios observacionales, estudios un poco por accidente, ¿no? Y este es un ejemplo de ellos. Hay muchos estudios, este es un ejemplo de ellos, ¿no? Este es un ejemplo donde lo que hicieron fue, alguien se dio cuenta de que aquellas personas que habían participado en la carrera anual de remo de Oxford y Cambridge, aquellas personas que habían participado en esta carrera anual eran aquellas personas que habían estado entrenando durante todo el año para competir entre estas dos universidades, la carrera de remo, ¿de acuerdo? Estas personas que habían participado en estas competiciones, estas personas que habían estado entrenando durante todo el año, casualmente vivían más que sus colegas de las mismas universidades que no habían participado, que no habían entrenado durante todo el año en este tipo de deportes, ¿no? Efectivamente, aquellas personas vivían más tiempo que sus colegas que no habían hecho ningún tipo de ejercicio. Esto fue en el 39, unos años más tarde, a alguien se le ocurrió evaluar qué impacto tenía el nivel de actividad física en el ámbito laboral. No ya en el ámbito recreacional, sino en el ámbito laboral que me impone, el tipo de trabajo me impone un estrés físico, un nivel de actividad física superior al de otros trabajos. Y en este sentido, el profesor Morris lo que hizo fue analizar el nivel de actividad física de dos personas que trabajaban en este autobús, en estos autobuses de Londres.
una persona que era el conductor, el driver, que estaba aquí sentado, ¿de acuerdo? Conduciendo todo el día sentado, y otra persona que estaba caminando de un lado hacia el otro del autobús y subiendo y bajando escaleras, cuya función era principalmente picar los tickets de las personas que se subían por la puerta de atrás o por la puerta de delante al autobús. Su función era picar los tickets, asegurarse de que el que se subía tenía su ticket. Entonces tenía que estar andando a un lado hacia el otro del autobús y subiendo y bajando escaleras. ¿Qué impacto tenía eso sobre la salud de las personas? Y más concretamente, sobre el riesgo de oclusión coronaria o sobre el riesgo de mortalidad prematura después de 3 años de haber tenido un infarto de miocardio. Aquí tenemos los drivers, las personas que estaban conduciendo el autobús, y aquí tenemos el riesgo de las personas que estaban picando los tickets, y vemos que el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, oclusión coronaria, era de en torno a un 50% menos de aquellas personas que tenían un estrés físico, de aquellas personas que estaban continuamente yendo de un lado hacia el otro del autobús, o subiendo y bajando escaleras. Igualmente, la mortalidad prematura era también menor en estas personas que tenían un nivel de actividad física elevada durante su jornada laboral. Además, este estudio también incluyó análisis donde comparaban telefonistas que estaban todo el día sentados, inactivos, con carteros que estaban todo el día caminando para repartir las cartas por los buzones, por las casas de las personas. Y vemos aquí la incidencia total de enfermedad coronaria, y vemos cómo efectivamente era significativamente menor en aquellas personas que se dedicaban a ser carteros, a caminar todo el día repartiendo el correo por las casas. Durante esa misma etapa, durante esos mismos años, el profesor Ralph Paffenbarger instauró un laboratorio de fisiología del ejercicio en la prestigiosa Universidad de Harvard. Este laboratorio lo que hacía era evaluar la capacidad aeróbica, que es la capacidad que tiene el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, para realizar ejercicio prolongado hasta la extenuación. Lo que hacía era evaluar la capacidad aeróbica de personas, de alumnos de la Universidad de Harvard. ¿De acuerdo? También evaluaba su nivel de actividad física a través de una serie de preguntas que posteriormente estandarizó y sistematizó. Este señor, Ralph Paffenbarger, que fue el padre de la epidemiología de la actividad física, puso por primera vez de manifiesto hace ya 43 años que a aquellas personas que hacían más actividad física a la semana también tenían un menor número tenían un menor riesgo, de infartos de miocardio. Y fijaros que esta asociación es lineal hasta que llega a un punto de actividad física que está entre 2.000 y 3.000, es un índice de kilocalorías por semana, y a partir de ese punto ya no se produce un descenso en el riesgo de infarto de miocardio, ¿de acuerdo? El mayor beneficio se produce hasta este punto. Esta cinética de la asociación la veremos posteriormente y la comentaremos con más detalle. Uno de los discípulos de Ralph Paffenbarger fue el profesor Stephen Blair, un profesor que hoy ya está jubilado, que podríamos decir que fue o ha sido el padre de la epidemiología de la actividad física moderna, ¿de acuerdo? Ralph Paffenbarger fue el padre de la epidemiología de la actividad física, y Stephen Blair ha sido el padre de esa epidemiología, del estudio de la epidemiología de la actividad física moderna, ¿no? De la segunda era. Y este hombre era un profesor de educación física, y lo contrató un prestigioso hospital privado de los Estados Unidos, y le dijo: Stephen, tenemos una batería de test de salud que queremos hacer a todos nuestros clientes, y queremos darle una serie de recomendaciones de estilo de vida. Estamos evaluando la presión arterial, el perfil lipídico, estamos evaluando salud psicológica, salud mental. ¿Qué más incluiría usted dentro de esta batería de test de salud? Y Stephen Blair, que tuvo la capacidad de ver el futuro, de pronosticar el futuro, dijo: yo incluiría alguna medida de actividad física, incluiría alguna medida de capacidad aeróbica, porque mi intuición dice que la capacidad aeróbica puede ser un buen marcador de salud
cardiovascular, de riesgo, y se puede convertir en un buen marcador de esperanza de vida. Bien, años más tarde, después de 8 años de seguimiento concretamente, donde aquellas personas acudían al hospital, les hacían una serie de evaluaciones, entre ellas la capacidad aeróbica, y lo que hizo este investigador fue recabar información sobre el estado de salud de esas personas 8 años más tarde y también recabar información al Sistema Nacional de Salud sobre si estas personas estaban vivas o estaban muertas. Y lo que vio fue lo siguiente, aquí tenemos la capacidad aeróbica en equivalentes metabólicos. Lo que vio fue que aquellas personas que tenían una mayor capacidad aeróbica cuando vinieron a ser evaluados eran aquellas personas que tenían un menor riesgo de mortalidad. De nuevo, aquellas personas que habían sido capaces de correr durante más tiempo en un tapiz rodante, porque el test era un test incremental en un tapiz rodante, correr hasta que ya no podían seguir el ritmo, ¿de acuerdo? Bueno, concretamente este test era de andar. Iban andando y la velocidad, la inclinación del tapiz se iba incrementando hasta que la persona dice, yo ya no puedo caminar más, estoy extenuado, me paro. Bien, hacían una estimación de su capacidad aeróbica y veían que aquellas personas que estaban más tiempo corriendo eran aquellas personas que tenían un menor riesgo de mortalidad 8 años más tarde. Y además establecieron un punto de corte a partir del cual, bueno, pues tener una mayor capacidad aeróbica no tenía ningún beneficio adicional. Lo importante o el mensaje de salud pública era escapar del grupo de los peores. Y fijaros que este grupo de los peores o este nivel de capacidad aeróbica se puede alcanzar de una forma muy sencilla, simplemente alcanzando las recomendaciones de actividad física, simplemente realizando 30 minutos al día de actividad física de intensidad moderada vigorosa, 150 minutos a la semana de actividad física de intensidad moderada vigorosa o 75 minutos a la semana de actividad física de intensidad vigorosa. 30 minutos al día, 5 días a la semana es suficiente para alcanzar este nivel de capacidad aeróbica. Fijaros que la cinética es prácticamente la misma a la que veíamos anteriormente. Es importante hacer actividad física hasta reducir el riesgo de mortalidad, pero a partir de un punto, al igual que mostraba Ralph Waffenbarger, da igual que hagas más actividad física porque el riesgo no se disminuye. Sí que es cierto que si sigues haciendo más actividad física, si tu capacidad aeróbica se incrementa, ¿de acuerdo? Es posible que reduzcas el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Bien, años más tarde se realizó un metaanálisis para tratar de compilar todos los estudios que habían analizado la relación entre capacidad aeróbica y riesgo de mortalidad para tratar de indicar un punto de corte de capacidad aeróbica asociado a salud cardiovascular. Y fijaros que los resultados de este metaanálisis pusieron de manifiesto que el punto de corte de capacidad aeróbica como resultado de este metaanálisis estaba en 27,6 mililitros. Fijaros lo que dijo Stephen Blair en el 89, dijo 28 mililitros. Los resultados de este metaanálisis publicados años más tarde eran 27,6, prácticamente 28 mililitros, lo cual indica que hay un marcador, un umbral bastante robusto de capacidad aeróbica asociado a menor riesgo de mortalidad. Y fijaros que por cada incremento de un MET, que no es ni más ni menos que 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto, por cada incremento de una unidad muy pequeña de la capacidad aeróbica, se puede reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedad cardiovascular entre un 13 y un 15% respectivamente. Entre un 13 y un 15% de reducción de riesgo de mortalidad por todas las causas o por enfermedad cardiovascular si incremento ligeramente en un MET en 3,5 mililitros por kilogramo de peso por minuto mi capacidad aeróbica. Pero es que fijaros, es que un incremento tan pequeño de mi capacidad aeróbica es comparable, desde el punto de vista de salud, es comparable con una disminución de 7 centímetros de la circunferencia de cintura, de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica, de 1 milimol por litro de triglicéridos o un descenso de la glucosa plasmática y de 0,2 milimoles por litro de un incremento en la lipoproteína o el colesterol de alta densidad. Es decir, que ya hemos sido capaces hasta de igualar
¿Qué supone incrementar ligeramente mi nivel de capacidad aeróbica con respecto a la disminución de otros factores de riesgo que son componentes del síndrome metabólico? Y la única forma de incrementar mi nivel de capacidad aeróbica, que alguien dirá, bueno, es que está determinado genéticamente, es cierto, hay un componente, hay un porcentaje de esa capacidad aeróbica determinada genéticamente, pero hay un porcentaje que se puede mejorar y la única forma de mejorarlo es haciendo actividad física. Bien, el mismo Steven Blair, 20 años más tarde, lo que hizo fue, con esta cohorte de la Aerobic Center Longitudinal Study, lo que hizo fue hacer una comparativa entre distintas patologías, diabetes, colesterol elevado, hipertensión, ser fumador, ser obeso, y tener una baja CRF, una baja capacidad aeróbica. Comparó estas patologías con el riesgo de mortalidad. Aquí tenemos en negrita, tenemos los hombres y en la columna blanca son las mujeres. Y lo que vemos es que tener una baja capacidad aeróbica incrementa el riesgo de mortalidad por encima de cualquier otra patología de forma aislada. Incrementa el riesgo de mortalidad en mayor medida que tener diabetes o que tener un colesterol elevado o una hipertensión o ser fumador, tanto en hombres como en mujeres. ¿De acuerdo? Esto es un estudio realizado con 54.000 adultos, es decir, un número de adultos relativamente elevado que nos permite hacer una inferencia estadística bastante importante. Esta misma capacidad aeróbica que reduce el riesgo, que se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad, es la misma capacidad aeróbica que hace unos meses hemos visto que puede reducir el riesgo de hospitalización por COVID. Fijaros que este es uno de los primeros estudios que se publican con 246 pacientes que ingresan, 246 pacientes de los que tenemos datos de una prueba de capacidad aeróbica, de los cuales 89 fueron hospitalizados. Fijaros que aquí tenemos hombres y mujeres. Aquí tenemos el porcentaje de hospitalización. Perdón un segundillo. Perdón, problema del directo. La niña me está preguntando si puede comer un helado. Saludable, puede tomarlo, porque no hay otra opción ahora mismo. Bien, aquí tenemos, fijaros que tenemos la capacidad aeróbica en cuartiles, baja, media, alta y muy alta en hombres y baja, media, alta y muy alta en mujeres. Índice de hospitalización, ¿qué vemos aquí? Vemos que aquellas personas, tanto hombres como mujeres, con una capacidad aeróbica media alta, moderada alta o alta, tienen menor incidencia, menor porcentaje de hospitalización. Cuando se analiza la probabilidad de hospitalización tanto en hombres como en mujeres, vemos que hay una asociación directa entre mayor capacidad aeróbica y menor probabilidad de hospitalización. Son datos objetivos, ¿de acuerdo? Cuando se analizan los datos por grupos de edad, vemos que tanto para los más mayores, como por encima de 65 años, como para las personas por debajo de 65 años, también tener una capacidad aeróbica elevada reduce el riesgo o la probabilidad de hospitalización. Por último, como sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para hospitalización por COVID, también vemos que tanto en personas no obesas, en verde, como en personas con obesidad, ¿de acuerdo? Tener una mayor capacidad aeróbica reduce drásticamente el riesgo de hospitalización por COVID. Otro estudio publicado hace escasamente semanas, con una cohorte de 2.690 adultos provenientes del UK Biobank, también ponen de manifiesto la asociación entre capacidad aeróbica, incidencia y mortalidad por COVID. ¿Qué ha mostrado este estudio? Este estudio ha mostrado que aquellas personas que tienen una alta capacidad aeróbica, tienen menor riesgo de contagiarse por COVID, ¿de acuerdo? Y además, también, y esto es muy importante, tienen también un menor riesgo de morir por COVID. Fijaros que la reducción es de en torno a un 60% en el caso de aquellas personas que tienen una capacidad aeróbica en un nivel moderado y de más de un 60% en aquellas personas que tienen un nivel elevado de capacidad aeróbica. Personas
que efectivamente o muy previsiblemente tienen un nivel de actividad física bastante elevado o que al menos cumple con las recomendaciones. ¿Y qué podría estar detrás? ¿Qué podría explicar el hecho de que la capacidad aeróbica se asocie con un menor riesgo de contagio por COVID, con un menor riesgo de mortalidad en aquellas personas que se han contagiado por COVID? Bien, pues la explicación a esto es que efectivamente la actividad física puede modular el sistema inmunológico. Un artículo muy reciente, publicado el 20 de abril de 2021, un artículo de revisión, pone de manifiesto cómo efectivamente los efectos de la actividad física regular sobre el sistema inmunológico, sobre la capacidad de la vacuna para reducir los efectos secundarios del virus, y lo que hace es tratar de hacer una revisión sistemática y metaanalizar los resultados de estos estudios. Estos estudios que se resumen en un vídeo que os voy a poner, si puedo. Quiero compartir un vídeo muy ameno que os voy a compartir con todos ustedes. Un segundo. ¿Te ve? ¿Te oye? In the last year, we have all spent a lot of time in lockdown because of the COVID pandemic. Being physically active is good because it is a very effective way of staying in good mental health. It is also one of the top 3 things we can do to stay healthy. But does physical activity actually help us fight against COVID? Se pregunta, en el estudio se preguntan, ¿puede la actividad física efectivamente luchar contra las enfermedades contagiosas, concretamente contra el COVID y otras enfermedades other infectious diseases? An international team of scientists has systematically reviewed the evidence to answer these questions. Are physically active people less likely to be ill and die from infectious diseases? And can physical activity boost the effectiveness of vaccines? Fijaros, 3 preguntas muy interesantes. ¿Puede la actividad física prevenir el hecho de contagiarse o tener una enfermedad infecciosa? 1. 2. ¿Tenemos menos probabilidad de morir si nos contagiamos de una enfermedad infecciosa, si somos físicamente activos? Y por último, y no menos importante, ¿pueden las vacunas funcionar mejor o ser más efectivas, dicho de otra forma, en aquellas personas que son físicamente activas? Vamos a ver lo que dice el estudio. And this is what we found. People who meet the recommended guidelines for physical activity are 31% less likely to be ill from infectious disease. Fijaros, aquellas personas que alcanzan las recomendaciones tienen un 31% menos riesgo de contagiarse por una enfermedad infecciosa. And 37% less likely to die from an infectious disease such as COVID-19. Fijaros, un 37% de riesgo menos de morir por una enfermedad infecciosa, tipo el COVID, si las personas son físicamente activas, es decir, si alcanzan las recomendaciones, esto es, si hacen 30 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa. We also found that the effect of a vaccine on the immune system is boosted by physical activity. Fijaros qué cosa tan importante, ¿eh? La actividad física, hacer actividad física tiene un efecto sinérgico con la vacuna. Es decir, dicho de otra forma, el efecto de la vacuna se ve reforzado por la actividad física. So, it might be a good idea to combine vaccination campaigns with physical activity programs in the future. Sería una buena idea combinar campañas de vacunación con programas de actividad física en el futuro. Esto no es un mensaje de salud pública que se le ha ocurrido a alguien de forma espontánea. Estos son datos, esto es un resumen de un artículo científico basado en la evidencia científica, en la evidencia de artículos de investigación rigurosamente ejecutados. ¿De acuerdo? Es el resultado de un metaanálisis publicado de los resultados más importantes, ¿de acuerdo? Y con un diseño
bastante riguroso, como son estudios de intervención, ¿de acuerdo? Randomizados, controlados. You can find out more about this in our article in Sports Medicine. In the meantime, stay active. You don't necessarily need to go to the gym or purchase expensive equipment. Walking, cycling, dancing and playing work just as well. No hace falta que vayas al gimnasio, que te machaques yendo a algún entrenador personal, que es muy importante también si queremos conseguir mayores beneficios. Para empezar, puedes caminar, puedes pedalear, puedes jugar, puedes bailar, puedes hacer algo de actividad que sea muy importante, que sea divertida y si puedes, que lo hagas en compañía. Make it part of your daily routine and remember, every move counts. Otro mensaje clave, hazlo parte de tu rutina diaria. Hazlo parte de tu rutina diaria y recuerda un mensaje también muy importante, cada movimiento cuenta. Cada movimiento cuenta. Lo importante es moverse, ¿de acuerdo? Por supuesto, si quiero conseguir mayores beneficios, tengo que acudir a un profesional del ejercicio, a un profesional de las ciencias del deporte. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, aquellas campañas de algunos países de confinarnos en casa, prohibiéndonos prohibiéndonos tomar la medicina que sabemos que funciona para prevenir y para potenciar el efecto, para prevenir el efecto, para prevenir el contagio, para prevenir los efectos secundarios del contagio y para potenciar los efectos sinérgicos con las vacunas, quizá esas estrategias se deberían repensar para efectivamente al menos dejarnos hacer actividad física al aire libre. Aquí tenemos el resumen de lo que justamente acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y que no vamos a repetir. Esta actividad del sistema inmunológico también podría explicar por qué algunos estudios observacionales mucho más recientes, en este caso un estudio realizado en la ciudad de Copenhague con 17.000 personas, por qué han entendido que aquellas personas que participan en carreras populares, que son corredores recreacionales, que corren 2 o 3 días a la semana y luego participan en carreras populares de la ciudad de Copenhague, ¿por qué tanto hombres como mujeres que corren tienen una esperanza de vida incrementada con respecto a sus colegas que no corren? En el caso de los hombres, hasta 6,2 años de vida más comparado con sus colegas que no corren, y en el caso de las mujeres hasta 5,6 años más comparado con sus colegas que reportan no participar en ningún tipo de carrera. Otro estudio que pone de manifiesto cómo la actividad física de intensidad moderada vigorosa incrementa la esperanza de vida, en este caso con una población de 654.000 personas, indica que alcanzar las recomendaciones de en torno a 150 minutos a la semana de actividad física de intensidad moderada vigorosa a nivel recreativo puede incrementar la esperanza de vida en torno a 3 años y si algo un poquito más, es decir, en torno a 1 hora al día, puedo incrementar la esperanza de vida hasta casi en 5 años. Son datos de un estudio publicado hace 9 años, un estudio muy riguroso con una población bastante elevada que pone de manifiesto cómo efectivamente la actividad física también prolonga esa esperanza de vida. Esos mismos datos, esos mismos efectos sobre el sistema inmunológico que hemos visto anteriormente también podría explicar cómo ya en los años 80 se observaba que la actividad física podría reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama. Esta es la portada de una de las primeras tesis que se realizó en el mundo analizando el efecto de pedalear sobre la capacidad funcional y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Más recientemente se ha publicado un metaanálisis donde se pone claramente de manifiesto que la práctica regular de actividad física puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon, cáncer de mama, el de riñón, el de endometrio, el de vejiga, el de esófago, el de estómago, el de pulmón. Puede reducir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer entre un 15 y un 35%. ¿De
¿de acuerdo? Entre un 15 y un 35%. Actualmente no se conoce fármaco en el mercado que sea capaz de reducir el riesgo de desarrollo de cualquier tipo de cáncer y mucho menos de estos tipos de cáncer. Y es que, como decía, para todos los adultos el ejercicio es muy importante para la prevención del riesgo, prevención del cáncer, concretamente de 7 tipos de cáncer que decía anteriormente: cáncer de colon, cáncer de mama, el de estómago, el de endometrio, cáncer del esófago, del riñón y el cáncer de vejiga. Y la evidencia científica es muy fuerte también con que el ejercicio, también en personas que ya han desarrollado el cáncer, el ejercicio puede mejorar la fatiga relacionada con el cáncer, puede mejorar la calidad de vida en aquellas personas que tienen cáncer, puede mejorar su función física, que sabemos que está muy deteriorada por la farmacología y por el cuadro que representan, el cuadro de ansiedad, depresión y de linfedema, como decía, en aquellas personas que han desarrollado cáncer. Sin embargo, la evidencia es menos fuerte, es moderada, principalmente por una falta de estudios científicos sobre el efecto sobre la salud ósea y sobre la calidad del sueño en personas que han desarrollado o que tienen un cáncer. Pero realmente las últimas investigaciones ponen de manifiesto que aunque efectivamente el ejercicio es muy positivo, lo que funciona es una combinación de los estilos de vida. Y esto ya se ha hablado esta tarde, el doctor Struch hablaba también no solo de la nutrición, sino de otros factores de estilo de vida, entre los que se encuentra, bueno, pues la nutrición, control del peso corporal, evitar el tabaco y conductas para evitar el consumo elevado de alcohol. Cuando se combinan todos estos factores de estilo de vida, el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer se reduce en torno a un 30% e incluso más, ¿de acuerdo? También resultados de un metaanálisis. Bien, pues con la misma filosofía de combinar, de unir equipos multidisciplinares, donde haya nutricionistas, donde haya fisiólogos del ejercicio, donde haya educadores físicos, donde haya médicos, endocrinos, oncólogos, enfermeros, ¿de acuerdo? Algunas otras disciplinas, fisioterapeutas. Con esa misma filosofía, nosotros hemos realizado un estudio de intervención randomizado, controlado, para tratar una de las enfermedades más prevalentes en los adultos, sobre todo con sobrepeso y obesidad, que es la apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, lo que hace, poniéndolo en palabras muy sencillas, es que haya episodios de apnea durante el sueño. Episodios que hemos llegado a contabilizar hasta 100 episodios de apnea, ¿de acuerdo? De apnea durante una hora, durante la noche. Lo que hicimos fue, para tratar este síndrome de apnea obstructiva del sueño, hicimos un estudio multicomponente, donde incluíamos estrategias de higiene del sueño, para mejorar la higiene del sueño, estrategias nutricionales para reducir el peso corporal, para el control del peso corporal, estrategias para reducir el consumo, drásticamente el consumo de alcohol y el tabaco, ¿de acuerdo? Fijaros que la estrategia, lo que hacíamos fue un programa de intervención de 8 semanas, ¿de acuerdo? Y hacíamos una sesión semanal de cada uno de los componentes. Y luego es cierto que le decíamos a las personas que el reto de actividad física, que era un mensaje muy sencillo, es que tiene usted que incrementar en un 15% el número medio de pasos que usted caminó la semana anterior. Cada participante anotaba el número de pasos que andaba cada día, venían al laboratorio los martes, hacíamos una media de los pasos que había caminado la semana anterior y le decíamos, pues esta semana tiene usted que andar un 15% más, concretamente 300 pasos más. Y entonces la persona tenía que andar esa semana 300 pasos más. La semana siguiente, un 15% más de lo que había andado la semana anterior, ¿de acuerdo? Y en cuanto al programa de nutrición, eran consejos nutricionales, 1 hora semanal de consejos nutricionales, 1 hora semanal de hábitos de higiene del sueño, 1 hora semanal de control del tabaco y también del alcohol, entre los que incluía control del estrés, control de la ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron los resultados de esta terapia combinada de solo 8 semanas en personas que tenían sobrepeso u obesidad y que además
dormían con una CPAP, dormían con un aparato que les ayudaba a poder reducir esas apneas, que les ayudaba a respirar, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos la figura, os voy a explicar detenidamente. Aquí tenemos cada uno de estos puntos, representa cada uno de los participantes. Aquí tenemos en el eje de la Y, un segundo, en el eje de la Y tenemos el número de eventos de apnea y hipoapnea, ¿de acuerdo? Número de eventos por hora. Aquí tenemos en amarillo los participantes del grupo control, ordenados de mayor número de eventos por hora de apneas hasta mayor número de eventos de apneas. Y aquí tenemos el grupo de intervención. Estas líneas que van hacia arriba o que van hacia abajo indican el cambio que se ha producido en el índice de apnea y hipoapnea tras la intervención, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí vemos que estos apenas cambian, sin embargo aquí este participante sube después de 8 semanas, es un grupo control. Sin embargo, fijaros que todos los participantes del grupo de intervención, todos los participantes disminuyen. Esta línea hacia abajo significa que disminuye el índice de apneas y hipoapneas. Fijaros, aquí tenemos la media del grupo control antes de la intervención y la media después de la intervención. Como era de esperar, el grupo control, que no recibe ningún tipo de tratamiento, no mejora su índice de apnea e hipoapnea. Sin embargo, el grupo de intervención, fijaros que tenemos aquí el nivel basal antes de la intervención y aquí tenemos el índice, una reducción, el cambio o el nivel de apneas, hipoapneas después de la intervención. Aquí en esta figura tenemos el cambio en el número de eventos por hora de apneas en el grupo control, no hay apenas cambio, y el grupo de intervención que se produce en torno a una reducción de 24 eventos por hora. Pero esto, si esto lo ponemos en palabras mucho más sencillas, podríamos decir que, o hemos visto que después de 8 semanas de intervención multicomponente, hemos visto que el 45% de los participantes no requerían el uso de la máquina, de la CPAP, 8 semanas después de la intervención, y que el 15% tuvo una remisión completa de la apnea obstructiva del sueño. Algo muy, muy importante. Tenemos que decir que la media de pérdida de peso a las 8 semanas fue de 7 kilos con 100 kilogramos, ¿de acuerdo? 7 kilos de pérdida de peso en solo 8 semanas, con un programa educativo, con un programa de ejercicio donde la consigna era andar el 15% más de la media de la semana anterior. Cuando analizamos qué ocurría 6 meses más tarde, es decir, la intervención terminó a las 8 semanas, le decíamos a la gente, bueno, que se fuera a su casa y que ya había terminado la intervención y a los 6 meses los invitábamos a evaluarse de nuevo. ¿Qué vimos? Lo que vimos fue que incluso esos beneficios que habíamos observado a las 8 semanas seguían incrementándose. Y lo que vimos fue que el 62% de los participantes ya no requerían del uso de la máquina, de la CPAP, y que a casi un 30% alcanzaron o tuvieron una remisión completa de la enfermedad. La pérdida de peso siguió produciéndose, en este caso se mantuvo, se perdió después de los 6 meses, de las 8 semanas se perdieron 7 kilos y después de las 6 semanas se vio como esa pérdida se mantenía, porque la pérdida era en torno a 7 kilos, prácticamente la misma que se había producido después de la intervención de 8 semanas. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que los pacientes, que los participantes de nuestro estudio incluyeron este estilo de vida, estas medidas dentro de su estilo de vida y que una vez que terminó la intervención, durante los 6 meses siguientes, siguieron realizando lo que les habíamos dicho, lo que les habíamos enseñado a hacer. ¿Qué ocurrió con el test de 2 kilómetros? El test de caminar de 2 kilómetros es un test indicativo de la capacidad aeróbica. Fijaros que en el caso del grupo de intervención, en todos los casos, el tiempo empleado en cubrir 2 kilómetros disminuyó, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos el resultado antes, el tiempo antes y el tiempo después de la intervención, después de 8 semanas de intervención. El cambio fue de en torno a 2 minutos, fueron capaces de cubrir en menos de 2 minutos el test de 2 kilómetros después de 8 semanas de intervención. Pero es que estos efectos, y esto principalmente se debe a un incremento en el nivel de actividad física, pero es que además 6 meses más tarde esas mejoras no solo se mantuvieron, sino que además se mejoraron en todos los casos. Aquí lo vemos como efectivamente en todos los casos hay un descenso en el tiempo necesario para cubrir los 2 kilómetros.
Cuando analizamos parámetros como la calidad del sueño después de la intervención, el estado de estrés después de la intervención, el estado de ansiedad después de la intervención de 8 semanas o el estado de depresión, vemos como en todos los casos hay una disminución después de la intervención. Aquí vemos pre-post, aquí vemos cambios en el grupo de intervención, de estrés, cambios de depresión disminuye, cambio de ansiedad disminuye y la calidad del sueño que se incrementa después de 8 semanas de intervención multicomponente. La misma historia con equipos multidisciplinares, combinando factores de estilo de vida, fue lo que empleamos en un estudio con niños con sobrepeso o obesidad, cuyo variable principal fue la grasa hepática. Combinábamos ejercicio divertido para ellos, 90 minutos de ejercicio, 3 días a la semana, con nutrición, con psicología. Y lo que hacíamos era comparar esta intervención de ejercicio, nutrición y psicología con una intervención donde tenían solo nutrición y solo psicología. Un programa educativo, psicoeducativo de nutrición y psicología versus un programa psicoeducativo de nutrición, psicología y también de ejercicio. ¿Qué vimos? Vimos que efectivamente había una disminución muy significativa, muy importante de la grasa hepática, del porcentaje de masa corporal y del porcentaje también de masa grasa, ¿de acuerdo? En niños con sobrepeso y obesidad. Bien, a la pregunta de cuándo hacer ese ejercicio, ¿por la mañana, por la tarde? Bien, la respuesta más sencilla sería hágalo usted cuando pueda, pero si puede usted elegir y además si tiene usted algún tipo de patología, como puede ser la diabetes tipo 2, hay estudios muy recientes, el primero se publicó en el 2019, que ponen de manifiesto que hacer ejercicio por la tarde podría ser más beneficioso que hacerlo por la mañana. Este estudio lo que hicieron fue hacer un entrenamiento de alta intensidad durante 2 semanas. Aquí vemos los valores y midieron la glucosa con un monitor continuo de glucosa, un aparato que lo tenían puesto en la zona del abdomen y lo que iba era recogiendo los niveles de glucosa durante 2 semanas. Aquí tenemos los niveles de glucosa antes de hacer ejercicio, ¿de acuerdo? En gris. Digamos que tiene una curva, se incrementa por el desayuno, luego se incrementa un poco más por la comida, luego baja, luego se incrementa un poquito más por la hora de la cena, entre las 6, 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la curva en azul cuando se hace ejercicio por la tarde, que es muy parecida a la de baseline. Sin embargo, vemos que la curva de glucemia está ligeramente elevada cuando se hace ejercicio por la mañana, después de una semana de ejercicio. Cuando la persona sigue haciendo ejercicio durante la segunda semana, vemos que los patrones de glucosa en rojo se atenúan un poco, ya no hay tantos picos como había aquí en la segunda semana, sin embargo siguen estando todavía bastante más elevados a aquellos niveles de glucemia a lo largo del día que se obtenía cuando se hacía ejercicio por la tarde. Una vez que había terminado el programa de ejercicio y se comparan los valores de glucemia después de una semana más tarde o 2 semanas más tarde, igualmente vemos que los niveles de glucemia en aquel grupo que había hecho el ejercicio por la mañana sigue estando más elevado a cuando se hace el ejercicio por la tarde. Con lo cual, esta investigación puso de manifiesto que previsiblemente hacer ejercicio por la tarde podría ser más beneficioso para el control de la glucemia en pacientes, en hombres con diabetes tipo 2. Este otro estudio publicado hace 3 semanas por un grupo de Australia hizo un estudio muy interesante porque además de comparar el efecto del ejercicio por la mañana y por la tarde, vio su interacción con hacer una dieta alta en grasas, una dieta durante 10 días con un porcentaje de grasa de en torno al 65%. Había un grupo que hacía ejercicio por la mañana, un grupo que hacía ejercicio por la tarde, después de haber realizado una dieta alta en grasas, y un grupo que no hacía ejercicio, ¿de acuerdo? El grupo que hacía ejercicio hizo ejercicio durante 5 días, ¿de acuerdo? El día 6, el día 8 y el día 10 hizo un entrenamiento de alta intensidad y el día 7 y 9 un ejercicio de intensidad moderada. ¿Qué vio este estudio? Este estudio lo que vio fue que en tan solo 5 días, el grupo que hacía ejercicio por la mañana incrementaba su consumo máximo de oxígeno, es decir, su capacidad aeróbica, aquella que decíamos que era tan importante para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, de mortalidad
y de contagio por COVID, y además reducía su insulina postprandial. Sin embargo, los efectos se incrementaron drásticamente en aquel grupo que hacía ejercicio por la tarde, donde no solo se observó un incremento del consumo máximo de oxígeno, sino también se produjo una disminución de la insulina postprandial, una reducción de la glucosa diurna, nocturna y también una reducción de los niveles de colesterol. Por lo tanto, concluyendo también que efectivamente el ejercicio por la tarde parece tener un efecto más positivo. Todos estos estudios eran estudios con ejercicio aeróbico, ejercicio de caminar o de pedalear, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hago un ejercicio de fuerza, de levantar pesas o desplazar pesos, ¿de acuerdo? Bien, este estudio analizó el efecto agudo de un entrenamiento de fuerza, el efecto de una sola sesión de entrenamiento de fuerza sobre los niveles de glucemia en diabéticos tipo 1 y vio cómo, de nuevo, cómo los niveles de glucemia estaban más elevados cuando el ejercicio se hacía por la mañana comparado a cuando el ejercicio se hacía por la tarde. Y si medíamos la glucosa de forma continua de las horas siguientes al ejercicio, veíamos que la glucemia estaba ligeramente elevada por la mañana comparado a la glucemia cuando hacía el ejercicio por la tarde. Bien, sin embargo, fijaros que todos estos estudios se habían realizado en hombres. Bien, pues resultados recién salidos de nuestro laboratorio, donde analizamos la capacidad máxima para oxidar grasa durante el ejercicio en mujeres, hemos visto, y como decía, son datos recién salidos del laboratorio, donde comparamos la capacidad máxima para oxidar grasas durante el ejercicio en mujeres, cuando lo hago por la mañana o lo hago por la tarde, y lo que hago es hacer ejercicio a distintas intensidades, al 30%, al 40%, al 50%, al 60%, al 70% y al 80%, y veo la oxidación de grasas a cada una de las intensidades. Fijaros que al 30% se oxidan estas grasas, al 40% un poquito más, al 50% disminuye, al 60% menos, al 70% menos oxidación de grasas y al 80% prácticamente no se oxidan grasas. Lo que vemos aquí es la cinética de oxidación de grasas por intensidad de ejercicio por la mañana en círculos abiertos y por la tarde en cuadrados. En el caso de las mujeres, en primicia, hemos visto nosotros, hay que analizar los datos con más profundidad, hemos visto que no se produce ese efecto diurno que sí que parece que se observa en hombres. Con lo cual, espero que en breve podamos publicar los resultados y tratar de explicar, sobre todo tratar de entender y explicar por qué en mujeres no se da este efecto diurno que sí se da en hombres. Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con estos datos? Bien, pues lo que tenemos que hacer con estos datos, con toda la evidencia científica que os he mostrado, toda la evidencia científica que hay disponible, es tratar de ponerlo en términos económicos, que es la única forma que los políticos entienden los beneficios del ejercicio. Y afortunadamente el Consejo Superior de Deportes de nuestro país ha hecho unos cálculos de coste-efectividad y ha mostrado que cada euro invertido en actividad física podría evitar hasta 15 euros de gasto sanitario. Repito, cada euro invertido en actividad física podría evitar hasta 15 euros de gasto sanitario. Así que fijaros si este tipo de intervenciones de salud pública, tipo de intervenciones en ejercicio, como motivar a la población a que sea físicamente activa, podría reducir drásticamente el gasto, en este caso, el gasto sanitario. Para terminar, me gustaría mostraros un vídeo muy breve que da respuesta al título de mi charla, un vídeo que no es mío, un vídeo que hizo la Organización Mundial de la Salud con motivo del lanzamiento de las recomendaciones mundiales de actividad física.